Bueno, aquí estamos nuevamente, cubanos de adentro y de abajo, debajo de los mangos de Agustín. Expreso que debajo de los mangos de Agustín, haciendo una comparación con los mangos de Baraguá, siempre protestando, estos son los protestando. estos son los mambises de estos tiempos. Aquí tenemos los ejército. mambises de estos tiempos. Todo el que llega aquí, yo lo considero un mambí de estos tiempos, y que también podría haber estado allí con Maceo si nos trasladáramos de época a esa época pasada. Podría haber estado allí con Maceo protestando ante el pacto del Sanjón. Es que Nosotros no queremos pacto. Es que realmente estamos frente al mismo escenario. Bueno, así de esta forma y en esta hermosísima mañana dentro de Cuba, creo que en el exterior no hay ninguna mañana así tan bella. Lamento a esos cubanos que huyendo al exterior, porque en un final todo es huir. Los más justificados que están son aquellos que al comienzo de la revolución de Fidel Castro huyeron, porque bueno, si no huían, y vamos a decirlo como se decía en aquel tiempo, se le iban a arrancar. Estaban obligados casi a huir. Bueno, los demás han cedido el espacio, huyendo hacia cualquier parte del mundo. Lamento que se pierdan esta mañana tan bella aquí dentro de Cuba, diciendo lo que hay que decir, como hay que decirlo y en el momento que hay que decirlo. Saludos a todos desde dentro de Cuba. Hoy vamos a organizar un pequeño debate aquí con tres temas esenciales: la cumbre de las Américas, los éxodos o las huidas, como prefieran llamársele, donde está incluida la migración aparentemente legal. Es un derecho, pero hay una responsabilidad con la patria. Y el otro tema es ¿a dónde va la economía del país? ¿O a dónde, en qué abismo la están sumergiendo los que gobiernan hoy el país? Que no es un solo hombre, no es Díaz-Canel, es una estructura de poder armada por Fidel Castro y el Partido Comunista. Tenemos nuevamente a Germán González, especialista en economía. Tenemos acá a Alexis Pérez Lescaille, que habla de todo. El muchacho se ha vuelto un politólogo, pero generalizado. Tenemos acá periodista independiente Julio Rojas, también bastante versado en cuestiones de la política de la nación. Y el que les habla, que siempre se identifica como contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Periodista independiente, activista, y todo en base a la defensa de los derechos humanos. Voy a hacer una pregunta para los tres. Las cumbres de las Américas en cuestiones de derechos humanos, de respeto a la dignidad del individuo, esto para caer después en el por qué no son invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero bueno, ¿qué avance han existido a través de las cumbres en el respeto? No en el papel o en el acta que se firma, sino en el respeto en la práctica. Una de las primeras cumbres que fue la de Quebec, si no recuerdo mal, me parece que fue Quebec, hay una declaración de Quebec donde establece que las cumbres son de países democráticos, lo establece así. Además de eso, estos países
de las que forman parte de la cumbre forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y por lo tanto la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana es vigente para todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y por último, es la misma organización, la Organización de Estados Americanos, se crea, se funda, se desarrolla y existe para proponer la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración de América, precisamente. Esa es la base de toda esa... son los principios, es el cimiento, es sobre lo cual se edifica. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos tenía todo el derecho del mundo, tiene y tuvo y ejerció todo el derecho del mundo para no invitar a países que son, primero, no son democracias, y segundo, no se respetan los derechos humanos, y tercera, tienen relaciones preferenciales fuera del continente. Porque los tres, sus relaciones son con Irán o Rusia o China, o eso, no son relaciones interamericanas. Priorizan, como Cuba, aliada de la Unión Soviética desde que Fidel Castro estaba en la tierra. Por lo tanto, no tenía por qué estar ahí, en la cumbre. No había ninguna razón lógica y de eso, ni son democracias. Ni lógica ni legal. No hay ninguna razón. Ni lógica, ni legal, ni desde el punto de vista interamericano, ni desde el punto de vista histórico. Porque estos países, te repito, ni son democracias, ni hay respeto a los derechos humanos, ni están integrados en la América. Vamos a Lacey. Para hablar de estas cosas hay que ir un poco a los orígenes. Termina la Segunda Guerra Mundial y es necesario crear lo que hoy conocemos como la ONU. La ONU se crea como tratado fundamental, como base, como estructura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se crea también la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde Cuba también firma. Hay una historia. No sé, ¿qué ha querido Fidel? Fidel es el principal saboteador y torpedeador de todos estos eventos de importancia económica y social. Fidel y el gobierno creado por él. Sí, por supuesto. Siempre ha estado Fidel y su partido comunista, sus seguidores, su gente, siempre han estado entorpeciendo este avance. El ALCA fue una propuesta generosa, estupenda, que de no haber sido torpedeada por los comunistas, que no son más que unos dictadores, criminales y asesinos, que no les interesa integrarse. Es obvio de que si tú insistes y llevas 63 años mostrando tu mala fe, tu mala disposición, tu animadversión hacia la unión, sí, hacia el respeto a los derechos humanos. Hacia el respeto a los derechos humanos, hacia la democracia, hacia el libre comercio. Porque uno de los grandes problemas que tiene Cuba es su falta de libre comercio. El país al que más le interesa libre comercio es Cuba. Si es que aquí no hay economía, sedujo, financió, instruyó a otros países, a otros gobiernos, a otras figuras políticas de otros gobiernos, para que secundaran esta propuesta de él de sabotear este proceso. En resumen, ¿cuál es el avance concreto de las cumbres? Pienso que es la democratización, porque en referencia a democracia, a libertades, tanto civiles como de derechos humanos, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua tienen nada que presentar ni hacer en esa cumbre. No, disculpe, ahora el discurso del presidente de la Bolivia. Duma estatal, es como decir el Senado ruso, para argumentar, porque se hizo una ley y todo,
el pacto que había hecho de aplazar la deuda de Cuba con Rusia. Exacto, sabía eso. Dijo, La porque rusa, es la de rusa, la conveniencia deuda para rusa. Rusia, porque Cuba sirve de puente y ha servido siempre de De puente por sí. para introducirnos en el resto de América. Siempre ha sido así. Y lo No, dijo, pero- pero el tipo lo dijo. Pero si hasta la sin Unión, ningún tipo pero de- si hasta la Unión Europea ha usado ese lenguaje, compadre. Y entonces, ¿cómo tú me vas cómo tú vas a reclamar que te invite a la Cumbre de las Américas que si tú eres un agente de un agente Por eso. confeso, comprado, mercenario de un poder extraterritorial Sí, señor. que no es que no es americano? Por eso que yo siempre he dicho, Es europeo. la Unión Europea es tan cómplice como, como los Castro de todo lo que está pasando aquí en Cuba. La Unión Europea, por eso que lo digo. Porque la Unión Europea ya lo he escuchado en más de una ocasión. Como no, el puente que sirve Cuba, el trampolín entre Europa y América. ¿Qué ha sucedido en las cumbres anteriores? Que un país donde impera una dictadura, donde no hay espacios de legalización de partidos políticos independientes o opositores, como Cuba, se roba el escenario. Pongamos el ejemplo, 2015, En Perú. en Panamá. En Panamá, sí. 2015 en Panamá. Asiste Raúl Castro. Se roba el escenario con la conversación con Obama, que nada fructificó. Y No nosotros hubo- lo sabíamos, nosotros sabemos que no iba a fructificar. No hubo ni el más pequeño avance hacia la democracia. Sin embargo, se robó el escenario. Así han hecho los países no democráticos, o precisamente Cuba, el más antidemocrático de toda América, porque se habla de Ortega en Nicaragua, se habla de Chávez y Maduro en Venezuela, pero si observamos un poquito, hay pequeños espacios democráticos porque hay partidos de oposición legalizados mediante la Constitución, Permitidos. permitidos mediante la Constitución. En Cuba no. En Cuba no hay ni un espacio de democracia. Ni uno. Y es la que más reclama su Y de asistencia. derechos humanos ni hablar, porque las ONG, Su asistencia. supuestamente las ONG que dicen ellos que existen, son organizaciones gubernamentales, como los CDR, como las FMC, y esas cosas. Son estructuras gubernamentales No, esto es y represivas, Reclama- partidistas. Reclama su espacio en la cumbre de las Américas. De hecho, mira cuántos ¿Con activistas qué de derechos derecho? humanos, cuántos activistas de derechos humanos no están presos. Entonces, ¿Con qué derecho ese reclamo? Con el derecho que le da tener completamente oprimido a un pueblo durante 63 años, con el derecho que le da no permitir el ejercicio de los 30 artículos de los derechos humanos colectivamente, con el derecho que le da encarcelar a los ciudadanos, a los cubanos, por pensar diferente y ejercer sus derechos, con el derecho que le da expulsar a ciudadanos cubanos de dentro de la isla por pensar diferente, con el derecho que le da los éxodos masivos de cubanos, éxodos suicidas por Centro y Sudamérica, por la selva del Darién o lanzándose al mar para huir de la represión. Con ese derecho reclama estar en la cumbre de la América.
robarse un escenario, imponer su criterio, porque no es que expresan su criterio, lo intentan imponer, como los conflictos que hubieron en Panamá en el 2015, como los que hubieron también en la reunión de la ONU, cuando los cubanos formaron tremenda algazara. No es la primera vez que ellos se han robado el escenario. ¿Por qué? Porque hay precisamente una caterva de fascinerosos pagados por el gobierno cubano que reciben prebendas y privilegios para hacer esa labor que es más saboteadora. Ese es el nombre. asquerosa que la de un mercenario. Saboteadora. Y así ha sucedido y seguirá sucediendo. En Cuba hay un dicho campesino, un dicho del campo, que dice que una papa podrida dentro de un saco de papa pudre todas las papas. A mí me gusta más Cuba, el mensaje de la Biblia. Cristo decía que un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo prefiero eso. pero bueno, ese es bíblico. Hay quienes no han leído ni la Biblia, ni conocen nada de la Biblia dentro de Cuba, porque eso fue una obra maléfica cuando Fidel Castro asciende al poder, tratar de sustituir a Dios, eliminar el cristianismo por cualquier método El Salvador. y convertirse en Dios. El Salvador, el Salvador. Muchos cristianos fueron fusilados. Coño. Se cayó el cartel. Fueron fusilados en la cabaña gritando viva Cristo Rey. Bueno, así ha sido. Entonces, ¿qué hace una papa podrida Dentro de las demás. dentro de un saco de papas en buen estado? Cuba, Nicaragua y Venezuela deben ser excluidos no solo de la Cumbre de las Américas, sino de toda reunión que tenga que ver con la democracia. De Naciones Unidas, OEA, Unión Europea. Cuba ocupa un puesto en la Comisión de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Eso de derechos de las Naciones Unidas, de derechos humanos. Cuba tiene, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. para que esta organización, De ahí sacaron a Rusia ya. Ahora cuando Sí, ahora empezó la sacaron, la ahora guerra, pues, se votó La votaron. una votación Sí, que él era un miembro permanente, y, Sí. y fue votado Y Rusia. fue votado. Así que pero ¿por qué no votan a Cuba, que es tan dañina y hace 63 porque años? está Arabia Saudita que Si mata algo- al periodista y lo tira por disuelto en Pero es que no tiene por qué estar ahí. si algo de dignidad tiene la ONU, de respeto, de convicciones, la primera determinación que debe tomar es expulsar a Cuba Y deshonrosamente. Ustedes se han tomado la curiosidad de ver cuántos estados democráticos Consejo. hay en la ONU. No, hay 4. 4. Hay inmensa mayoría de estados Porque no democráticos. Estados Unidos creo que se fue. No sé si regresó o no. No. Yo te digo, no en la Comisión Porque de Derechos está- Humanos, en la ONU. En la ONU. Sí. La mayoría de los estados Estados que Unidos, conforman la ONU no son democráticos. Inglaterra, Francia. Los estados son pero democráticos. tienen Son ciertos espacios democráticos, porque la apertura Bueno, a la sí. economía, la libertad económica, todos esos países tienen apertura a la economía. ¿Por qué? Porque es el progreso de la La nación. apertura de la economía Cuba- tiene China. Y es una dictadura férrea igual que la de Cuba. Cuba no tiene ninguno. Y es miembro permanente de. Y es miembro permanente del Consejo de Del- Seguridad. Pero en Cuba no hay ni libertades económicas, ni sociales, ni políticas de ningún ni tipo. culturales. Es preferible casi que sea como China, que tiene multimillonarios. La mayor parte de los multimillonarios del mundo están en China. China lleva a cabo con los países que han caído bajo su mando un genocidio cultural. Pero Cuba es el ejemplo clásico Sí, de para el totalitarismo mundo es la palabra que de está buscando. todo tipo de genocidio. Totalitarismo. Cultural, político, económico, social,
en todos los sentidos de la palabra. Con tu permiso, yo quería decir, tras terminar el tema de la cumbre, dos cosas. Como decía un antiguo compañero mío, dos cositas, y después se metía 2 horas hablando, pero no, son dos cositas nada más. Primera, es la primera cumbre en la cual se habla de ayuda privada a través de bancos. Porque ¿qué es lo que pasa? Desde que Kennedy planteó la Alianza para el Progreso, toda la vida las ayudas han sido estatales. Y los gobiernos latinoamericanos, si por algo se han caracterizado, es por ser ladrones y corruptos. Sí. Entonces nunca esas ayudas, supuestas ayudas, han fructificado en el desarrollo. Porque se lo cogen, se lo roban, como hacen los argentinos cada vez que el FMI le da préstamo. Se lo cogen, se lo roban. Entonces ahora es ayudas a través de un banco, que por cierto está presidido por un cubano, Mauricio Claver Carones, un economista cubano de allá, no cubano de aquí. Claro. Y encausado a través de las empresas privadas. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy hay una oportunidad en América Latina, que es un crimen que se desperdicia. Que es, todas las empresas, son miles, que se han retirado de Rusia, empresas automovilísticas, de aviación, de tecnologías informáticas, de las comunicaciones, que se han retirado de Rusia. Entonces son capitales y el capital tiene que buscar dónde meterse. ¿Dónde se va a meter? En América. Si en América hay un clima adecuado. Las empresas que se están retirando de China, porque las complicaciones que están habiendo con China también están augurando una situación similar a la que existe con Rusia. Y están empresas europeas, japonesas, europeas de todos los países europeos, de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de España, de cualquier lugar. Y surcoreanas, japonesas, de Singapur, están retirándose. Son grandes capitales, grandes inversiones que pueden venir a ayudar al desarrollo de América, a coadyuvar al desarrollo. Entonces, sería un crimen que esto, que es un fruto de la cumbre, es decir, tener un banco presidido por un economista de primer nivel mundial, de mucho prestigio en el mundo, que no porque sea cubano, pero es un tipo de puntería, que para canalizar eso, sí, que los gobiernos le puedan poner la mano arriba. Además de ese acuerdo, de suministro de capital mediante una establecimiento de industria. Exactamente. También se llegó a acuerdo sobre la emigración y en este punto de la emigración puede estar ¿por qué México, El Salvador, Guatemala y Honduras? Pero fue por razones diferentes. El Salvador y Guatemala fue por razones de respeto a los derechos humanos, por corrupción, porque hay una funcionaria. Ok, de eso voy a hablar. De eso voy a hablar. Todos estos países le conviene la circulación de los migrantes por sus países. En México hay una, vamos a decir, manutención a abogados, a mafias, lo que hay ahí, y a coyotes. Todo eso entra para ahí. También posibilita, porque si en México está claro que la violación de la frontera de México a los Estados Unidos es ilegal. Y así hay presión hacia los Estados Unidos. Soltarle la carga a los Estados Unidos para ellos no enfrentar la legalidad de la migración. Y así ocurre con El Salvador, con Guatemala, Nicaragua, donde los maras, de libre vuelo a Cuba, de libre visado, donde los maras dominan, son negocios. dominan parte de la economía del país. Total, es un hueco ahí. Después de Nicaragua, cuando... Claro, todos estos países no les interesa el respeto a los derechos humanos, ni les interesa tampoco el progreso de su nación. A esos gobiernos. A esos gobiernos. Es buscar el conflicto, activar el conflicto contra los Estados Unidos. Y mantener el conflicto. Sin embargo, todos
dependen de ciertas inversiones o de ciertas ayudas que provienen de los Estados Unidos. ¿Qué es legalidad? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el respeto a derechos? Cuando todos estos países se prestan, brindan su territorio para una emigración ilegal de violación de fronteras. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuál es el tratado de migración correcto? Indiscutiblemente, estos países se aprovechan de la desgracia de esos migrantes. Lucran. Eso se llama lucrar Lucran con el sufrimiento después con el sufrimiento de todos estos migrantes. las personas, de los seres humanos. Realmente no les importa su bienestar, sino utilizarlo como un arma contra los Estados Unidos. Y para obtener riqueza, las dos cosas. Crear desestabilización o tratar de crear desestabilización en los Estados Unidos y obtener ganancias. Son indolentes a su desgracia. Mafiosos vulgares y criminales. Otro de los aspectos que se trató en la cumbre y que se llegó a un acuerdo es la creación de un organismo de salud, ¿no fue así? Que ocupe a toda esta parte de América, donde se le brindó la oportunidad a Cuba, no se excluyó a Cuba, que va a convertirse tarde o temprano en un conflicto, porque la mayor parte de las misiones médicas, además de curar, son misiones políticas, por donde viaja, por donde se exporta la política del castrocomunismo. Pero además los médicos cubanos no van a participar ahí, porque ahí se le paga a los médicos. Y aquí el gobierno es el que cobra. Son dos cosas distintas. No, y ahora con el lío que hay una serie ahí de No, el rollo que hay en México en este momento con el lío, con los 500 médicos que anunció ANLO y Díaz-Canel, que iban 500 médicos, y hay un rollo formado allá, porque las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sindicales sí trabajan. Y te dicen, y ahí sí existen, ahí y te dicen, pero ven acá, y esa gente viene como esclavos para acá, se les paga el gobierno y ellos vienen con la tierrita para que coman. No, y hay quienes Esto está no, en contra de y la hay- Organización Internacional Sí, del Trabajo, está y- en contra de tantas luchas y tantas conquistas sindicales que ha habido en el mundo. Yo pienso que si Cuba, Venezuela y Nicaragua hubiesen estado en la cumbre, hubiesen obstaculizado estos 3 puntos positivos. Bueno, hubo dos presidentes que dieron dos cosas muy simpáticas. El de Chile le dijo, yo siento mucho que no los hayas invitado porque yo estaba loco por decir lo que pienso de ellos. el de Chile. Sí. Yo estaba loco por eso que estoy diciendo aquí, decírselos en la cara. Siento mucho que no estén Y aquí. bueno, el de Uruguay también se Pero el pronunció, problema es- pero El de Uruguay no pudo ir hizo porque una, se enfermó. hizo una directa. Pero el Y problema, el de Perú terminó el discurso con una frase: América para los americanos, de la doctrina Monroe. de la doctrina Monroe. América para Pero los el problema es que no es la primera vez que a Cuba se le dice, y aparte de decirle las verdades, se roba el escenario, porque No, tiene- digo, yo me imagino que el tipo lo dijo tiene- como una forma: estoy loco porque estuvieran aquí para poderle decir lo que pienso. tiene una política tan perversa que al final, No es política, bueno, yo no sé si Es se un le puede llamar bandidismo. política, es un bandidismo. pero al final se roban el escenario. Se lo roban.
Se lo roban dando gritos porque no y respetan, amenazando. De cualquier forma. no Pero respetan ahora, esa la mujer que me dio el solemnidad. escándalo, que eso no fue en Panamá, fue en Perú. En Perú 2015. La Suseli Morfa esa. Está de primera secretaria en Matanza, del partido de Matanza. Claro, claro. Esa fue la que dio el escándalo y que no dejó hablar a los que fueron, los cubanos que fueron. A las organizaciones independientes cubanas no los dejó hablar. Esa fue. Está primera secretaria del partido de Matanza. Esos son los privilegios, la prebenda que entrega el Estado por prestarse para tan perversos lo bueno actos. es que el mundo tiene que ver que esta persona, que en aquel momento fue como algo, hoy es otra cosa. Pero si tú te pones a analizar el origen de las cosas, esa persona desde aquel momento ya era esto, un cuadro político del Partido Comunista de Siempre. Cuba. Siempre. Entonces, Ahora vamos a, ya que hablamos de tratados de emigración en la Cumbre de las Américas, un tratado de migración que, en mi opinión personal, es erróneo. De esa forma, admitiendo toda esa serie de inmigrantes que vienen de cualquier parte del mundo, entrando, violando leyes de fronteras internacionales de los Estados Unidos, aceptándolos, acomodándolos, no es forma de disminuir la migración. No, pero se está cerrando y incluso hay un convenio con México de que México haga su papel en cuanto a contener eso. Y están devolviendo, aquí en Cuba ya han devuelto ya varios hay un cientos, número, varios no, cientos. varios miles. Sí, Están claro. devueltos No, alrededor ok. de 2.000. Pero hay 40.000 cubanos. Más de 40.000, un número de 42, 43, por ahí, más de 40.000 cubanos que están pendientes de deportación. ¿Y tú sabes por qué no están deportados? ¿Por qué no se deportan? Porque el gobierno cubano no los admite, no los recibe. Pero realmente están allá, son fuerzas sociales que están allá. Yo me baso, esto es un basamento, Estados en lo Unidos que se nosotros somos, beneficia con la migración cubana. en lo que nosotros, Los peloteros que hay en Grandes Ligas. Los 4 mejores A eso deportistas vamos. cubanos están allá. a eso vamos. Uno de los integrantes, de los 5 miembros del equipo de ajedrez de los Estados Unidos a la Olimpiada, es Lenier Domínguez. A eso cubano. vamos. A Cuba, Entonces, como hay 8 país, 8 congresistas y 3 senadores, hay 11 en el Congreso de Estados a Unidos. Cuba como país le perjudica esta migración. Al Estado no, a Cuba No, como país. Como nación. Como nación. Al Estado no, Claro. porque el Estado se Y ve es de- protegido, es un escudo, es una No, es una fuente de remesa. de remesa y también de salida No, de la inconformidad. De salir de la inconformidad y después De la- que ese tipo llega, exactamente. aunque sea recarga. Entonces está esta otra parte que nos perjudica en demasía, que no podemos, mientras siga toda esta emigración de esta forma, no podemos nosotros conformar dentro de la isla una fuerza social, una oposición que pueda condicionar al poder, una oposición que en verdad busque el progreso de la nación y no el dominio político mediante un sistema jurídico dictatorial. Eso nos imposibilita ese tipo de poder. La peor pérdida de un país es perder Entonces, su persona. Siempre pueblo. estamos perdiendo. La peor Perdemos pérdida. como nación, perdemos como país, nuestros mejores talentos. Pero eso no le interesa al gobierno. Al gobierno le interesa solamente mantener el poder por cualquier circunstancia. Lo demostró el 11 de julio. Durante 60 Lo ha 63 años demostrado. lo ha demostrado.
exactamente durante 60 A años. ellos lo único que les importa Con- es mantenerse en el poder. con Ellos paredón. juegan las piezas para eso. Si tú lees la ley fundamental del 7 de febrero de 1959, antes de los 40 días de alcanzar el poder, tú te das cuenta que estaba hecha para mantenerse en el poder. Después la constitución del 76 está hecha para mantenerse. Y la constitución esta última que vieron está hecha para mantenerse en el poder. No hay ninguna posibilidad de desarrollo, ninguna posibilidad de riqueza para el país. Es para mantenerse en el poder. No, ni siquiera Un grupo la gente piensa que aquí tú puedes, no, pues aquí hay, aquí uno tiene derecho a decir lo que piensa. Eso es mentira. Analice artículo por artículo para que vea que lo que este artículo te autoriza, aquel después El te otro te lo dice tumba. que no, si va en contra de los principios. Y el que quedó escapado, ahora el Código Penal se lo va a